Mucho se habla de todo lo ocurrido en la batalla de Tarapacá, en donde los chilenos, en número de 2.300 hombres, fueron derrotados por los peruanos que se reconcentraban después de la batalla de San Francisco o Dolores. Una serie de errores tuvieron como consecuencia el desastre de Tarapacá. Los detalles de esta batalla son bastante conocidos y podemos encontrar bastante bibliografía dedicada exclusivamente a este hecho, ocurrido el 27 de noviembre de 1879. En mi canal de YouTube Guerra del Pacífico al Día puede encontrar un video en donde cuento en detalle lo sucedido ese día, video grabado en el mismo lugar de los acontecimientos. Pero es poco lo que se sabe de lo ocurrido inmediatamente después de la batalla, mientras los chilenos se retiraban a duras penas de la quebrada de Tarapacá en la noche del 27 y madrugada del 28 de noviembre de 1879. En este video les daré a conocer un testimonio bastante crudo pero real de cuáles fueron los primeros movimientos chilenos post-combate y de qué pasó con los heridos y moribundos abandonados a su suerte en el campo de batalla. Este es el relato del capellán chileno Ruperto Marchán Pereira, y este video se llama La Quebrada Maldita. Para entrar en contexto, el día 27 de noviembre de 1879, el general Manuel Baquedano se encontraba en Pozo Almonte, en donde recibe un mensaje de José Francisco Vergara, comunicándole que se encontraba en la quebrada de Tarapacá batiéndose con el enemigo y en una situación bastante comprometedora. Acá comienza el relato de Ruperto Marchán Pereira, quien tiene una forma de relatar muy particular, siempre hablando de él en tercera persona. El 27 de noviembre cruzó con un cazador que venía lleno de tierra y le dijo al pasar: la división Arteaga en retirada. Le había llegado el turno al general Baquedano, quien, en ausencia del general Escala, que se hallaba en Iquique, con una precisión admirable movilizaba todas las tropas acantonadas en las distintas oficinas. Las horas pasaban y la retirada chilena era total, y las tropas de Luis Arteaga en la madrugada del 28 se replegaban a Negreiros, dejando en su camino una estela de heridos, rezagados, armamentos y pertrechos. Ruperto Marchán Pereira seguía junto a Baquedano relatándonos los hechos. Comillas. Siguiendo por la línea férrea Baquedano, su no interrumpida marcha hasta las 2 de la mañana, en que se hacía alto en Dibujo, que enfrenta a Tarapacá a una distancia como de 15 leguas, de un verdadero mar de arena, donde no se encuentra más vegetación que unos cuantos tamarugos que aparecen como gigantes, donde se estrella el continuo viento que reina levantando nubes de polvo que irritan los ojos y secan la garganta. Hacía un frío penetrante. Algunos soldados encendieron una fogata, a cuyo resplandor se divisó un soldado del segundo que llegaba con su ropa de brin cubierta de sangre apelmazada. El capellán le condujo al punto a la presencia del general Baquedano, que, rodeado de algunos jefes en una reducida estancia, alumbrada por una vela encajada en una botella, dictaba sus órdenes. Oyendo la palpitante narración que hizo el soldado de aquella heroica jornada, el coronel Urriola, temeroso de la suerte de su hijo, que militaba en el Chacabuco, solicitó junto al capellán trasladarse allá. El general dispuso que el coronel partiera con 50 cazadores y el capellán con los doctores Martínez Ramos, Clickman, Molina y un empleado de la ambulancia Valparaíso. Cierre comillas. Manuel Baquedano ordena encender unas costras de salitre ubicadas en Dibujo, formando así una gran hoguera que era posible divisar a distancia en la oscuridad de la noche. La luz de esta fogata les serviría como referencia a los soldados que caminaban exhaustos y perdidos desde Tarapacá, y así sabrían dónde dirigirse. Volvemos al relato de Marchán Pereira, que ya había iniciado el camino a Tarapacá a socorrer a los heridos. Comillas. El coronel y los 50 cazadores seguían entre tanto su rápida marcha, yendo en pos el grupo de la ambulancia con los elementos necesarios, lo que retardaba su avance, de tal suerte que, ya entrada la noche, los cazadores volvían trayendo atados de cañas verdes para sus cabalgaduras, dando orden al coronel de pernoctar ahí, pues en la quebrada habían sentido repetidos disparos. Esto no es posible, repuso el sacerdote. Hemos venido a auxiliar a los heridos, y cualquier retardo sería fatal. Uno solo que logremos salvar, daríamos por bien empleado nuestro viaje. Adelante pues, y que Dios nos proteja. Y así lo hizo, seguido de sus 4 compañeros. Aún no había transcurrido media hora cuando encontramos al primer herido,
el cual, después de confortado y vendado, se echó a la grupa, comenzando a descender a la quebrada. La luna estaba espléndida, descubriendo el camino que serpenteaba hasta llegar a un corral sembrado de cadáveres, que denotaba la tremenda lucha que habían sostenido, pues aún tenían sus rifles en las manos. «Amigos», murmuró el capellán, «las escenas que presenciamos no se nos podrán olvidar jamás». «¿Quién vive?», gritó una voz. «Chile», contestó el grupo entero, apareciendo entre los cañaverales unos cuantos rezagados. «Ahora», dijo de nuevo el sacerdote, juntando sus manos a modo de bocina, «gritemos a una voz: ¡Ambulancia Valparaíso!». El eco de aquel grito repercutió en la quebrada, resonando en las laderas el triste clamoreo de «agua, agua», y disparos en todas direcciones. Eran los heridos para indicar en dónde se hallaban. Cierre comillas. Es importante recordar que el ejército aliado se había retirado de Tarapacá en dirección a Arica, para así evitar un nuevo choque con el grueso del ejército chileno que se encontraba en Dolores y Pisagua. Los aliados, aunque lograron triunfar en esta jornada, quedaron bastante diezmados, retirándose a eso de la medianoche del 27, abandonando el campo y toda la región. Desde ese momento, Tarapacá y todas sus riquezas pasaron a manos chilenas. Eso hasta el día de hoy. Seguimos con el relato de Ruperto. Siguiendo adelante, encabritáronse los caballos ante un gran rescoldo de restos humanos dentro de una casa en ruinas. Era la pira donde fueron quemados Ramírez y un buen número de soldados, junto con 2 cantineras. Una luz apareció a distancia en una puerta que se entreabría. Acercóse el capellán. «Yo soy Ño Zúñiga», murmuró el que tenía la vela en la mano. «Soy argentino. Toda la familia de mis patrones ha huido, quedando yo solo con mi hijo en resguardo de sus intereses. Nada tema, soy sacerdote y acompaño una ambulancia. Permítame a su hijo para que nos guíe hasta el pueblo». El niño comenzó a andar y el capellán, al ver la corriente silenciosa del agua cristalina, echó pie a tierra y se puso a beber a sorbos. Hacía 9 meses que no probaba sino el agua resacada. Al llegar a la plaza, se presentó un señor peruano con la insignia de la Cruz Roja, que cuidaba en una casa a varios jefes y oficiales cuyos ayes se sentían, apareciendo al mismo tiempo unos cuantos jinetes que andaban en busca de unas acémilas extraviadas del ejército que se retiraba hacia Arica. En aquel momento, para que nada faltase a aquella pavorosa noche, se sintió un fuerte remesón de tierra. La luna daba de lleno sobre la iglesia de piedra, un tanto derruida por un antiguo incendio. Hacia un lado se alzaba un rimero de cadáveres, cruzados como sacos de trigo, medio carbonizados. Fue la última hazaña del enemigo antes de abandonar el pueblo. Al día siguiente, al alba, el capellán se zambullía en el espumoso arroyuelo que en cascadas saltaba entre los peñascos, para comenzar enseguida su tarea, trepando por detrás de la iglesia, que fue precisamente por donde el coronel Belisario Suárez tomó las alturas, que los nuestros no debían haber abandonado. En la cumbre había una cantidad de armas y, en una hondonada, más de 40 soldados peruanos con sus vendajes, medio recostados apoyándose los unos en los otros. Todos estaban muertos. Lo mismo en la quebrada, en cuyos senderos y pircas se veían agrupados, logrando sin embargo salvar un buen número de heridos. Difícil dar una cabal idea del aspecto que presentaba el pueblo. Aquello había sido un sálvese quien pueda. Todas las casas se hallaban desiertas, no faltando nada en aquel verdadero oasis, lugar de solaz y recreo de las salitreras. Veíanse en ricos muebles, colgaduras, pianos, espejos, cuadros y los roperos y cómodas repletos. Las cocinas con sus ollas en el fogón apagado y los comedores servidos sin faltar ni el azúcar en las tazas. Fue preciso dar libertad a las avecitas que pugnaban en sus jaulas y romper sacos de granzas para esparcir en los gallineros. Aquella era como una ciudad encantada. Ruperto Marchán Pereira fue uno de los primeros en llegar a la quebrada y a los poblados de San Lorenzo y Tarapacá, abandonados por sus habitantes. Al poner sus pies en ese suelo, solo encontró sufrimiento y muerte, un mudo testigo de la batalla y la destrucción del día anterior. Desde ese momento su trabajo fue buscar y salvar a los heridos, que yacían dispersos en el alto y en la quebrada, clamando por una pronta ayuda o, en su defecto, una extrema unción antes de dejar este mundo.
Comillas. Entre los que merecen particular mención, el teniente coronel don Bartolomé Vivar, segundo comandante del segundo, que falleció con los brazos extendidos y los dedos de sus manos en forma de cruz, y el valiente capitán del mismo regimiento, don Bernardo Necochea. Allá en Caracoles sus compañeros le embromaban por su acendrada piedad, y él, sonriendo, decía al sacerdote que no lo abandonara cuando llegase la ocasión. Que aquí se presentó, pues batiéndose como un león cayó cubierto de heridas, molido culatazos y la ropa hecha jirones y en partes quemadas con los fósforos que le allegaron. «Capitán», díjole al oído el capellán, «vengo a cumplir la promesa que le hice en Caracoles». «Gracias, gracias», balbuceó él, «pero aún no ha llegado el momento, pues para el día del niño Jesús yo me levanto». «Está delirando», repuso en voz baja el doctor Martínez Ramos. «La fiebre lo devora. Difícilmente durará 3 días». El capellán velaba a su cabecera. «¿No ve?», decía el enfermo señalando la lámpara encendida. «Ahí está la Virgen del Carmen y ahora Nuestra Señora de Dolores. Mire ese niñito tan lindo, ya viene. Aquí está, qué sedosos son sus cabellos», y hacía ademán de acariciarlo con su mano maltratada. «Y esas señoritas tan hermosas que me miran y se sonríen, son del cielo». Estos y otros semejantes soliloquios pueden dar una idea del temple del alma de aquel soldado que, como refirió después, la noche que precedió la batalla, en el sueño había visto a todo su regimiento amortajado. Cierre comillas. 9 fueron los días que estuvo el capellán recogiendo y curando a los heridos, salvando vidas en ese lugar tan lejano a su iglesia, a su ciudad y a su hogar. Un lugar que fue una pesadilla tanto para los que pelearon ese 27 de noviembre como para los que vinieron después. Ese lugar dejó escenas de indescriptible valor y heroísmo, y también escenas de tremendo dolor, imborrables para los que las presenciaron y vivieron para contarlo, como bien lo sabe Bernardo Necochea o el coronel Martiniano Urriola, que encontró a su hijo Pedro ya sin vida en algún rincón de ese lugar. Tarapacá, si bien sigue siendo un oasis hermoso en medio del desierto, un lugar místico y uno de mis favoritos para recorrer en un día de historia, fue un martirio para los chilenos, tanto así que por esos días algunos la llamaron la Quebrada Maldita. Mi nombre es Rodrigo Carmona y soy el administrador de la página de Facebook y también del canal de YouTube Guerra del Pacífico al Día, en donde puede encontrar esta y otras historias relacionadas con la Guerra del Pacífico y con los hombres que le dieron vida a esta historia, con nuestros antepasados. Suscríbete, dale like y comparte. También puedes seguir mis redes sociales en Instagram, TikTok y también mi página de turismo en Facebook, RAX Norte Chile Tours, donde se hacen tours a esta hermosa quebrada de Tarapacá. Hasta un próximo video.